más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Muy buenas tardes, un gusto saludarles a todos los amigos de los climas de los tiempos. Es un miércoles más en el que nos reunimos con ustedes aquí a través de la 930 Radio Costa Rica para presentarles un programa de mucho interés y que nos va a hacer crecer espiritualmente. Ha habido algunas consultas con respecto a lo que es el matrimonio, ¿verdad? Cómo es que las personas ahora, hoy en día, la inquietud de muchos hermanos es de que se separan y se cambian de parejas y se divorcian por cualquier motivo. El estudio de hoy es con respecto a qué dicen las escrituras de eso, cuáles son las pautas que por lo menos la palabra del Señor nos da como cristianos para que nosotros podamos llevar una senda derecha en ese sentido, y cuáles son las recomendaciones, las ordenanzas, de dónde han nacido un montón de situaciones como los matrimonios que son matrimonios establecidos a través de un abogado, y todo lo que se dio pues con la Revolución Francesa y algunas cosas históricas que vamos a ver con respecto a los divorcios, a los matrimonios, sea los de la iglesia o sea los matrimonios civiles, cómo nacieron, cuáles están instituidos y cuáles son las formas únicas en las que usted puede pues declarar que puede divorciarse o dejarse de su esposa. Estamos hablando de su esposa, ¿verdad? Eso es para todos aquellos pues que tenemos el privilegio de ser casados, y creo que nos compete este tema porque nos hemos visto, por lo menos el caso de este servidor en los 20 años que tengo casi de matrimonio, en momentos en los que se nos ha hecho muy difícil el matrimonio, solamente a través de la ayuda divina y a través de lo que el Señor ha hecho crecer en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos ha permitido establecer como normas morales de vida, y nos ha permitido pues seguir adelante, porque este camino es difícil. Vamos a orar para empezar
y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para este tema tan delicado y tan lindo y tan precioso que nos va a permitir ser bendecidos. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, en este día tan hermoso, en que nos permites a través de la 930 Radio Costa Rica llegar a todos y cada uno de nuestros hermanos en los diferentes lugares de Costa Rica y el mundo, y poder así, Señor, estudiar tu palabra, ver qué dicen las Escrituras con respecto a este tema tan hermoso, Señor, del matrimonio. Gracias, Señor. Danos la sabiduría, la inteligencia necesaria para poder tomar todas aquellas cosas que nos permitan ser mejores, Señor, y crecer. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como está ahí en pantalla, ahí tenemos nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube, en los Enigmas de los Tiempos, donde usted puede ver todos nuestros programas, también seguirnos a través de la 930 Radio Costa Rica y sus diferentes plataformas en vivo a través de Facebook Live y todos los acondicionamientos y las herramientas que Radio Costa Rica nos da a los Enigmas de los Tiempos para que ustedes puedan tener toda esta temática espiritual. Ok, a lo que nos compete. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio y la separación? Muchas personas especulan y dicen que bueno, que sí, que el matrimonio es establecido y que sí, que es de Dios, pero que hay situaciones en las que no se puede mantener el matrimonio. Pues claro que sí, la Biblia menciona algunas situaciones especiales, nos enseña claramente de dónde nace el matrimonio y hacia dónde va y a dónde va a llegar también, porque recuerden que también hay una promesa de una nueva vida, ¿verdad? Un cielo nuevo, una tierra nueva, y algunas cosas dice Isaías con respecto a lo que son las familias, y bueno, hey, algunas personas tienen sus conceptos y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Empezamos con el principio de a dónde nació el fundamento del matrimonio. Entonces nos vamos a ir a Génesis y desde la fundación del mundo vamos a empezar a analizar este tema. ¿Qué fue lo que estableció y dijo Dios para que nosotros como parejas podamos hoy tener nuestros matrimonios estables? Y a pesar de las tormentas y las situaciones, porque hay un antes y un después en el matrimonio, que a pesar de las tormentas y las situaciones, amigos y hermanos, nosotros podamos seguir confiados de que es algo divino, una creación perfecta establecida por Dios. Por tanto, dice la Biblia, dejará es apartar totalmente criterios, conceptos, no es olvidarse de la familia, ni del padre ni de la madre, sino es que la prioridad de la persona, de la pareja, hombre o llámese mujer, y en esto quiero ser enfático, en esto de que cuando se habla para la mujer, por eso dice ahí que varón y hembra los creó. Ahorita vamos a ver que esto es tanto para el hombre como para la mujer. Dice que dejarán a su padre y a su madre, que es lo que se supone que es más importante para nosotros, y que se unirán a su mujer y serán una sola carne, en esencia, en espíritu, en propósito. Amigos, obviamente pues físicamente no se van a convertir en uno, no va a haber ese amalgama físico, pero en concepto espiritual, pensamiento y propósitos, tenemos que hacer con nuestras parejas una sola carne. Dice la misma palabra que podrán andar dos juntos si están divididos en pensamientos, pues no. Entonces la Biblia dice que desde el principio el Señor dice que enfáticamente dice que el hombre necesitaba una ayuda idónea, que vio que no era bueno. Recordemos la Biblia, todos lo sabemos, que el hombre estuviera solo, entonces le hizo una ayuda idónea, sacándolo de su costilla, ni arriba ni abajo, para que lo pisoteen, ni arriba para pisotear, y eso tenemos que entenderlo, y a algunos nos ha costado entender por un concepto machista que se ha abierto, y tenemos que entender también que fue parte eso de la maldición que se dio a la mujer en el huerto del Edén, cuando pecó, porque se le dijo que pariría con dolor de sus partos, y también que estaría enseñoreado por el hombre. Ahora eso tiene que ser o debe ir siendo restaurado en nuestros hogares cristianos. ¿Por qué? Porque no era el ideal de Dios, sino que era que el hombre quería y que la mujer fueran exactamente iguales. Desde el principio el Señor fundamenta solamente dos cosas importantes en el Edén. Una, el día de reposo, dice, y lo santificó Dios para que fuera un día de conmemoración de la creación, y dos, el matrimonio, que también lo santificó y lo bendijo Dios. Entonces nos damos cuenta que Jehová Dios, el Creador, lo bendice. Jesús, Mateo 19, 3 y 6, dice, no han leído, dice la palabra del Señor ahí, no han leído, dice, replicó Jesús,
que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. En esto quiero ser bastante enfático, porque también han habido algunos conceptos diferentes en pensamientos, ¿verdad? Y encontrados en algunas dogmatizaciones y en la cultura general en la que vivimos, en la que dicen que matrimonio, bueno, que el matrimonio bendito, pero matrimonios extraños, que ya nosotros sabemos que no tienen un aval entre hombres y hombres y mujeres, amigos y hermanos, dicen que no es el normal ni era tampoco el ideal de Dios. Y Jesucristo también lo menciona aquí. Y dice, hombre y mujer los creó. Y dijo, por eso dejará el hombre a su mujer y a su padre, a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así ya no son dos, sino solo uno. Por tanto, y esto es importante, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Jesucristo dijo que en toda su forma y en todo el concepto total de su palabra, de la palabra donde dice que no lo separe el hombre, era en práctica, en acto, en función y también en propósito. El matrimonio era hombre y mujer, que les quede bien claro, amigos y hermanos, y era para siempre, porque vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ok, entonces nos damos cuenta que Jesús vuelve a reafirmar que Dios hizo el matrimonio, lo instituyó y lo hizo ser un acto perfecto, bendecido entre hombre y mujer, y que ya no iban a ser dos, sino que iban a ser en esencia uno solo. Tenemos que entender, amigos y hermanos, que nosotros cuando estamos casados con una persona y tenemos la bendición de Dios, tenemos que cuidar a esa persona, porque es como maltratarnos a nosotros mismos. Obviamente los que hemos también cometido errores dentro del matrimonio sabemos todo lo que eso causa, y hasta que logramos entender y el Señor ayuda a cambiar nuestras formas, es que nosotros podemos llegar a ver lo importante que es la persona que tenemos a la par nuestra. Bueno, por eso solo se logra buscando usted la palabra del Señor, que es una lámpara y es una guía a nuestros pies. Entonces estamos viendo que el matrimonio lo instituyó Dios al principio, dijo que lo santificó y dijo que era bueno en gran manera. Y si no, usted puede leerse el capítulo 1 o 2 de Génesis para que usted pueda entender todo este asunto. Jesucristo vuelve a decir que Dios los convierte en una sola carne, y vuelve a decir que lo que Dios ha unido no debe el ser humano en ninguna forma, en todo el sentido amplio de la palabra, separarlo ni tergiversarlo. Como vemos, Jehová Dios y Jesús consideran que el matrimonio es una unión para toda la vida. Y voy a leerles un versículo que se encuentra en Malaquías. Este versículo que se encuentra en Malaquías, capítulo 2, capítulo 2 y versículo del 15 al 16, y voy un poquito así porque quiero explicarles algunas cosas muy importantes hoy con respecto a esto. Dice, Malaquías 2, 15, 16, para que entendamos la posición de Dios con respecto a la separación, a la ruptura o al divorcio en los matrimonios. Estamos dando lo que la Biblia nos dice y luego vamos a explicar cómo era que se llevaban a cabo los matrimonios antes, qué significaban los compromisos, los matrimonios, y por eso es que si nosotros nos llamamos ser cristianos, tenemos que vivir bajo estas normas que están implícitas en los 66 libros de la palabra escrita de Dios, llámese la Biblia. Para que entendamos, amigos y hermanos, que como creyentes y cristianos no podemos evadir la responsabilidad, tomar a nuestro criterio, a nuestra forma y a nuestra conveniencia solamente las cosas de las Escrituras, lo que nos sirve para hacer las cosas que desagradan a Dios, poniéndole un nombre que no se llama santidad. Y el divorcio, la palabra del Señor dice en Malaquías 2, 15, 16, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Dice, hablando del matrimonio, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. Pónganme en atención, guardaos pues en vuestro espíritu. Y ahí se los marco para que ustedes pongan atención y apunten los versículos y los repasan. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
porque Jehová Dios de Israel ha dicho, él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dice que el ser desleal, amigos y hermanos, y el no amar a la mujer de su juventud, amigos y hermanos, dice que llena de iniquidad los vestidos, vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, que son las que nos permite ir a la boda del Cordero, y que la palabra del Señor la especifica bien claro en Apocalipsis capítulo 19. Dice entonces que nosotros debemos de amar a nuestras esposas de nuestra juventud. Bueno, algunos tuvimos situaciones adversas que llegamos a Cristo con un montón de fracturas, pero recordemos lo que la palabra dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, como dice Corintios, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la inquietud de lo que la palabra del Señor nos dice con respecto al divorcio. Y dice que Dios repudia, Él aborrece el divorcio. Ok, quiero ver el término. El término aborrecer. Póngame mucha atención con esto. El término aborrecer, que significa detestar enormemente algo o a alguien, execrar, condenar y maldecir. Cuando la palabra del Señor nos dice, amigos y hermanos, que Jehová Dios repudia y aborrece el divorcio, amigos, dice que Él detesta eso enormemente. Dice que Él execra eso. Dice que Él condena y maldice todo aquel que practica eso. Es interesante. Ahora usted me dice, hermano, pero entonces, Freddy, ¿cómo es posible? Y si yo tendría que aguantarme a la persona que vive conmigo haciéndome lo que sea. No, la palabra del Señor también es interesantemente clara en eso y explica algunos casos especiales, que yo no creo que nos dé chance en este primer programa con respecto a esto, porque estamos explicando detalladamente qué consiste aborrecer, divorcio, matrimonio y cómo nace y para qué nace. Y vamos a ver también qué dice la Biblia con respecto a las separaciones del divorcio y en qué puede, usted no puede dejar y qué debe hacer cuando usted se divorcia o se deja de una persona. ¿Por qué ocurre? Porque acontece, porque la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tiene referencias claras y específicas de que eso ocurría. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio, amigos y hermanos, es un sacramento. Ok, ¿se da usted cuenta o se ha puesto usted a pensar a ver qué significa la palabra sacramento? La palabra sacramento significa lo siguiente, que sacramento que se une o que une, el matrimonio es un sacramento que une indisolublemente. Cuando usted jura ante Dios y ante los hombres que usted según esa persona en los registros de los cielos, porque fueron y vi los libros llevados en el cielo y fueron abiertos los libros de las obras, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20 y 21, que habla con respecto al juicio final. Y dice que fueron abiertos los libros de las obras, dice, y fueron leídos todas las cosas que estaban escritos en ellas. Dice que cuando usted hace ese pacto ante Dios y los hombres en los libros del cielo, se registra que usted con esa persona va a estar hasta que la muerte lo separe. Es un pacto indisolublemente a un hombre y a una mujer por el que se comprometen. Es un compromiso, es un pacto a vivir de acuerdo a las prescripciones de la iglesia bíblicas de Dios. En el caso de los que somos creyentes y nos casamos en esa forma, unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. O sea, el sacramento del matrimonio, tanto la palabra del Señor lo avala como las leyes a nivel mundial en todas sus formas, exceptuando algunas tergiversaciones que han habido ahora, obviamente de género y algunas cosas ahí que sabemos que van en contra de todas las normas, principios y moral que como cristianos podamos tener. Llámeles como le llamen y quieran ponerle el nombre que le quieran poner. El matrimonio entre un hombre y una mujer ante Dios, la iglesia y los hombres, amigos y hermanos, es un sacramento indisoluble. Lo que Dios
unió, como decía Jesús, no lo separe el hombre. Bueno, está hablando usted de eso, pero es que eso, la Biblia no nos explica muy bien cómo está el concepto, porque nos hemos dado cuenta, amigos, de que ahora hay un montón de gente que se divorcia por las cosas más extrañas y más simples. Me divorcié de la señora porque venía y no acomodaba el paño ahí en la regadera, todo el tiempo lo dejaba tirado a una cama, y se terminan divorciando por eso. Me divorcié porque mi esposa no gana lo mismo que yo, hace algo económico solamente. Cuando ante Dios o ante un notario, que eso es algo hecho por los hombres, vamos a verlo, firmaron, se les olvidó que tenían ciertas situaciones. Esposos que porque la esposa se engordó un poco, pues entonces ya ven a la vecina con malos ojos, porque es más delgado. Hay un montón de cosas que se han metido dentro, y no estoy hablando, mi amigo y hermano, no le estoy hablando a gente que no conoce a Cristo, porque esa es la normal norma de vida. Estoy hablando a personas que como cristianos quieren dejar a su esposa y a su esposo por cualquier cosa, y les son infieles en pensamiento y en forma, sin olvidarles que están siendo registrados en el libro de los cielos, todas esas cosas, pensamientos y acciones de ellos. ¿Cómo eran las bodas judías en los tiempos de Jesús? Para que entendamos por qué Jesucristo especificó bien claramente ese temita. ¿Cómo eran entonces en tiempos de Jesús las bodas? En los primeros años de Israel, ahí les puse en pantalla para que ustedes puedan ir estudiando conmigo, nos demos cuenta de algo. Parece haber habido una cierta tolerancia, como les pongo ahí, hacia la poligamía, porque ese fue uno de los temas que también me mencionaron. Pero bueno, es que en el Antiguo Testamento, y quiero explicarlo hoy día, Abraham tuvo mujeres, y David y un montón de personajes del Antiguo Testamento tuvieron varias mujeres. Recordemos que el padre de nuestra fe, que fue Abraham, al que se le dio la promesa de que en él serían benditas todas las naciones del mundo entero, salió de Babilonia. Recordemos, era de Babilonia, era de Mesopotamia, y en Mesopotamia la cultura tenía eso como bien visto. Jesucristo dejó que se pudiese multiplicar en esas formas, o Dios les permitió cierta tolerancia de la poligamía, porque era un pueblo que venía saliendo apenas formándose. Pónganme atención, y tenían que desculturarse de eso, porque ya en tiempos de Cristo usted ve que la poligamía es atacada severa y seriamente, y no existía el uso común dentro del pueblo judío de tener varias esposas. En esos tiempos de guerra, David y todo esto, las mujeres eran los hombres de guerra muertos, y las mujeres quedaban desvalidas, sin ningún tipo si no tenían hijos que heredaran, y eso vamos a ver el concepto espiritual y teológico y bíblico que se encuentra ahí, porque está reflejado ahí. Eran recibidas por hombres, mayormente hombres de posición económica, que pudieran mantenerlas. Entonces se les dio una pequeña, o podríamos decir, tolerancia hacia la poligamía, pero tenemos que entender que en tiempos de Jesucristo eso ya no existía. Es más, de hecho, se condenaba fuertemente. Si usted lee las 12 cartas apostólicas de Pablo, se condenaba fuertemente el uso de corintios y de algunos pueblos como los corintios y algunos otros romanos también, que practicaban ciertas tendencias, ¿verdad?, ahí de incesto y de poligamía, que eran fuertemente reprochadas y condenadas por la iglesia de Cristo Jesús, sus apóstoles y la iglesia primitiva. En el Antiguo Testamento lo pasan por alto, dada la urgente necesidad, como se los pongo ahí para poder explicarles eso, de hacer crecer el pueblo elegido de Dios. Pero ya en tiempos de Cristo, amigos y hermanos, eso no se practicaba. Ok, la ceremonia del matrimonio judío, ¿cómo era? Cuando hablamos de las bodas de Canaán, no nos tal vez imaginamos cómo eran ni nada, pero voy a explicarles rápidamente para que vayamos entendiendo de dónde es que sale este asunto de los compromisos y del matrimonio en Dios. Amigos, porque ese cuento, el novio y la novia, eso que se cambian los novios y las novias, los muchachos hoy en día, y las gentes maduras ya, hasta viejos, cambiándose novios y novias cada 3, 4 meses, como si fueran los pares de tenis, o no sé, póngale usted la sueta que ya no le sirve, la tira por allá al año y se busca otra nueva, de mejor calidad, más nueva, más, bueno, no sé. El asunto es que la gente aquí, o los muchachos, y nosotros los padres que nos decimos llamar cristianos, no entendemos que el compromiso, o lo que mal llamamos noviazgo, va unido totalmente en el matrimonio. Pero no tenemos ese concepto porque no hemos explicado a nuestros hijos, ni siquiera nos hemos documentado, ni hemos estudiado
el temita y entonces estamos siendo influenciados por el común y silvestre y las tendencias que hay a hoy día en nuestra sociedad. Generalmente todas tergiversadas y torcidas de lo que es la palabra de Dios. La ceremonia del matrimonio judío o el Kiddushin. El Kiddushin se compone de dos actos, amigos y hermanos, que era el Erusín, el compromiso que duraba un año. Un año duraba el compromiso, mi amigo. Y el Nisuín, que era ya el matrimonio en sí. Y ahorita vamos a ver cuánto duraba hasta las fiestas, porque para ellos era muy importante. En este año de compromiso, en este Erusín, era de carácter santificado y divino. El matrimonio resultaba en una consagración mutua. Y las familias se pactaban, amigos y hermanos, en dotes. Y si las personas estaban comprometidas, quiero leerles dos versículos para que ustedes entiendan qué importante es el compromiso. Si las personas estaban ya comprometidas en un matrimonio y alguna de las dos personas cometía, hablemoslo así, fornicación, que por eso quiero que en esto me ponga mucha atención, porque en la única forma en la que Jesús dijo que podía dejar o darle carta de divorcio a una persona era porque tuviera fornicación. Pero vamos a explicar qué es eso, porque la gente confunde la fornicación con el adulterio. Y amigos, si usted va a Romanos, si usted va a todos los lugares en donde se encuentra Mateo, las listas de los pecados, usted va a encontrar que fornicación y adulterio son dos cosas totalmente diferentes y que no tienen que ver en relación porque son pecados sexuales, pero no son lo mismo. Ok, entonces dice que ese erusín o ese compromiso era de un año y la persona estaba legalmente comprometida a cumplir todos los preceptos y guardarse en santidad para, bueno, en tal caso, ¿verdad?, corporal, para su esposa o para su esposo. Si había algún defecto al llegar la noche de bodas, era juzgado y era condenado hasta con muerte de lapidación. El nacimiento de Jesucristo fue así. Póngame atención. Su madre María estaba comprometida, dice, su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Vean lo que nos dice ahí la palabra. Dice que estaba comprometida María con José. O sea, pero eso, ella queda embarazada. Cuando hay un compromiso y José se da cuenta porque María le habla y José, su desposado, ya en Mateo 1:19, que es de los versículos que siguen, como era justo, dice que el desposado, o sea, cuando era comprometida, que no lo había conocido, no habían llegado a la noche matrimonial nupcial, ya ella y a él se le llamara como si fueran esposos. Pónganme en atención porque todo lo malo que en esta sociedad últimamente hemos llevado es porque tenemos un mal concepto a la hora de educar y fomentar a nuestros hijos en los noviazgos. Y por eso muchos de nosotros hemos llegado a nuestros matrimonios mal y perdidos y haciendo un montón de cosas porque no hemos tenido la asesoría suficiente ni el conocimiento suficiente para poder llevar una vida y un matrimonio agradable delante de Dios. Y por eso muchas veces por ignorancia cometemos grandes errores. Porque si en el noviazgo no se cuidan o no nos cuidamos, amigos, que es un preámbulo para el matrimonio, probablemente nos vaya muy mal en el matrimonio. Bueno, ok, seguimos leyendo el próximo versículo, en el que nos dice Mateo 1:19 y 25, dice, y José su desposado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ve aquí un ángel del Señor, se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Bueno, ya sabemos la historia. Dice que él iba a dejar secretamente porque si no a María, lo más probable era que la lapidaban. Y después la palabra del Señor indica que si no tenía que resarcir la familia 30 ciclos de plata por la ofensa que había recibido. Eso si no la apedreaban, ¿verdad? Pero que tengamos muy en claro que el noviazgo, que es el preámbulo del matrimonio, es sumamente importante. Las festividades, y eso porque se dividen en dos, las festividades del matrimonio, ábrame en esa imagen para que pongan atención en esto que les voy a decir. Las festividades del matrimonio duraban, amigos y hermanos, una semana, pero los días nupciales se extendían por todo un mes, casi un mes entero se extendían las fiestas de los matrimonios.
Y la fiesta entre los familiares y todo duraba una semana. Ok, vamos a ver, Jesús enseña sobre el divorcio. Ok, Mateo 19, pónganme atención en esto, para que ustedes puedan poner mucha atención, porque aquí ya es donde empezamos a tocar temas espesos y conspicuos, en los que tal vez nos va a gustar entender la verdad bíblica o tal vez no, porque nos va a comprometer a tener que tomar decisiones para nuestras vidas y para nuestros matrimonios. Los que ya los tenemos, pues a seguir adelante y pedirle al Señor que nos santifique, y los que están pensando en amigos y hermanos que puedan saber que esto es serio. Dice Mateo 19, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa. Dice que si por cualquier causa usted puede dejar a su esposa, la palabra del Señor nos dice la respuesta. Dice Jesucristo, dice, cuando le preguntan eso, Jesucristo les responde y le dijo, Jesús, en el mismo 19, le dijeron, ¿por qué pues? Él dice, no, obviamente no. Y le dicen, ¿pero por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio? En esto póngame mucha atención. ¿Por qué pues mandó Moisés? Recordemos que no fue Dios el que lo mandó el divorcio, porque Dios lo odia. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él ha dicho, él hará. ¿Me entienden? O sea, en él no hay sombra de variación. Él no muta, él no cambia, es el mismo, él, ayer, hoy, mañana, siempre, eternamente. Es inmutable. Cuando él dijo que él odia y repudia el divorcio, él odia y repudia el divorcio. Pero dice ahí, como dice en ese versículo, pero por la dureza, les dijo Jesús, de vuestros corazones, Moisés, no dice que Dios, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Tenemos que entender que Dios desde el principio quería que el matrimonio fuera de por vida. Y les voy a decir algo, porque este término es un poco difícil de emplear y tal vez muchos lo pensarán que es bastante exagerado, pero quería que fuera el matrimonio eterno, porque recuerden que si no hubiéramos pecado, amigos y hermanos, nosotros hubiéramos comido del árbol de la vida, hubiéramos sido sanados por las hojas de ese árbol y hubiéramos vivido eternamente. Entonces hubiéramos tenido una pareja eterna, cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando veamos que en el cielo nuevo y tierra nueva, en Isaías habla acerca de que ninguna será estéril y que criarán hijos y que vivirán hasta 100 años los niños, siendo niños, aún jóvenes, eso es lo que quiero decir. Es interesante entonces que vaya a ser restablecido todo este contexto del matrimonio en una forma eternal. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Entonces son cosas que nos dejan pensando. Habrá cosas que ojo no vio ni oídos oyó, pero que van a ser reveladas a aquellos a los que el Señor pues quiera en su misericordia salvarnos. Entonces les dijo no, porque pues mandó Moisés, dijeron ellos, dar carta de divorcio y repudiarla a Moisés. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, ustedes otra vez os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero Dios no quería que fuera así. ¿Qué fue entonces lo que quiso decir Jesús cuando le preguntaron sobre el matrimonio y el divorcio? ¿Qué fue entonces? Ahí está la pregunta, lo que quiso decir Jesús cuando le preguntaron sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, perdón, póngame atención en esto, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a ellos les dijeron, Moisés, si usted quiere, divórciese de ella lo que usted quiera. Y él les dijo, no, pero yo les digo a ustedes que cualquiera que deje a su mujer, a no ser por causa de fornicación, volvemos a lo mismo, en el rito que se hacía antes de casarse, que se llamaba el erusin, si la persona en ese año de compromiso, pónganme atención, se daba cuenta que la mujer había sido mancillada o se había acostado, o el día de la noche llegaba y se daba cuenta que no era virgen como ella decía serlo, y se probaba que no era, él le podía automáticamente delante de los ancianos del pueblo
póngame atención, él podía darle una carta de divorcio y legalmente no había nada. Y la persona, vuelvo a decirles, y si no estudia en la Biblia, y leámoslo, en donde nos dicen Deuteronomio, Levíticos, en Éxodo nos habla de todas estas situaciones, y tenían que devolverle 30 ciclos de plata a la familia. O sea, tenían que resarcir aquel daño. Pero era en el momento ese cuentico que se manejan algunos, y yo no les digo a ustedes que vivan aguantando infidelidades de nadie, pero hay personas que dicen, es que me dio vuelta a mi marido porque tuvieron la mala suerte, y ahorita vamos a ver también el tema en el otro programa de los matrimonios mixtos, porque eso es unas cosas que pasan de las embarcadas, perdónenme en el término, que se pegan los cristianos por andar en yugo desigual, o cuando llegan a Cristo, que también esa es otra cosa, y la persona no llega a la pareja. Entonces algunas personas dicen que porque esa persona me fue infiel, que no tenía a Cristo. Primero usted llegó a Cristo y tiene que tener paciencia, y vamos a ver qué dice la Biblia, y después si usted la escogió siendo cristiano y la persona no, pues no se queje lo que le está pasando. Pero usted puede darle carta de divorcio, usted puede dejarla, pero se tiene que quedar sin casar. No que el cuento que agarran esto y dicen que usted puede divorciarse a una persona por fornicación. O sea, fornicación era antes de que usted se casara con esa persona. Antes de que usted se casara debió haber visto la situación, como se especifica así. Dice que el que se casa, vean qué interesante, dice, y el que se casa con la que fue desposada, con la repudiada, dice, el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Me entiende? Si usted se separa de su marido por lo que sea, o si usted se separa de su esposa, que ante Dios y los hombres lo puso, por lo que sea, antes de que sea fornicación, antes de que lleguen a casarse, si usted se separa y se divorcia, amigos y hermanos, comete con quien quiera que viva y se acueste en relaciones sexuales o tenga intimidad, comete adulterio. Perdóneme, pero no hay otra cosa. Y la Biblia es clara y referente con eso. Ok, entonces fornicación y adulterio, como está ahí, no son lo mismo. Fornicación. Póngame atención, para que entendamos el término, porque me vinieron con unas preguntas tan raras, como que querían decirme o hacerme que les dijera que una persona que se deja de otra persona, siendo cristiana, puede hacerse una pareja. Solamente hay una forma en la que usted puede hacer eso, y lo vamos a ver también. Fornicación, ¿qué es fornicación? La fornicación del latín fornicari, que significa, póngame atención, tener relaciones sexuales con una prostituta. Las personas que tenían relaciones sexuales o que fornicaban en los imperios grecorromanos y en todos, era porque no eran probablemente casadas, y las mujeres que se acostaban con esos hombres se les daba el término de prostituta. Y si usted no me cree, busque la Real Lengua Española, fornicación, y busque adulterio, y vamos a ver las diferencias, y usted se va a dar cuenta que lo que este servidor le dice así, tan abiertamente, es la verdad. Es la relación sexual fuera del ámbito matrimonial. Esa es la definición. Toda relación que usted tenga antes de matrimoniarse, de casarse, usted está en fornicación. Es diferente fornicación a adulterio. Es más, en todas las partes en las que aparecen esta, por lo menos, lista de pecados, y aquí la tengo en mano, que están en 2 Corintios 12:20, 1 Corintios 6:9-10, Marcos 7:21, 2 Timoteo 3:2, Gálatas 5:19, 1 Timoteo 6:4, Mateo 15:19, Efesios 3:5 y Romanos capítulo 2, y ahí usted se lee toda la lista, amigos y hermanos, de pecado. Y en toda la lista, fornicación y adulterio están totalmente separados. La relación sexual fuera del ámbito matrimonial es fornicación. Aquella relación sexual que se da entre dos personas que no están unidas por este vínculo conyugal. Y el adulterio, amigos y hermanos, es otra cosa. El adulterio es, como les pongo ahí en pantalla, del latín adulterium, se refiere a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casadas con otra persona. A través de los siglos, en diversas culturas, el adulterio ha sido moralmente censurado y hasta penado, considerándose un delito. Hay países,
por lo menos allá en el lado de Asia y muchos de Medio Oriente, en que las personas son ejecutadas, son ahorcadas, decapitadas, se les amputan, bueno, algo bastante grotesco, pero sí es bien condenado. Nosotros aquí en el área occidental pues hemos visto este asunto de la mezcolanza y la fornicación como Sodoma y Gomorra, y el adulterio como cualquier cosa. Y por eso les digo que nos cambiamos de parejas y decidimos dejar a nuestras parejas como si fueran gorras para vestir, nada más. Nos ponemos hoy la del color café y mañana me pongo la del color blanco para que me vaya con las tenis. Así mucha gente está viendo el asunto del matrimonio. Bueno, adulterio entonces es cuando dos o ambas personas están casadas. Me tienen que entender usted ya por haberse casado, amigo y hermano, usted ya puede entrar dentro de la lista de los adúlteros. Y vea lo que dijo Jesús, y no estoy hilando muy delgadito, pero dice que si usted en sus pensamientos está ahí, ese asuntico, amigos, de estar demandando mensajitos, y habla a las parejas, a los amiguitos y a los excompañeritos, y todo. Dice, para el 2015 hice un programa bastante interesante donde hablaba acerca de las redes sociales, y Facebook para el 2015 tenía 29 millones logrados de divorcios, y esos 29 millones que se constataron en un estudio que se hizo demográfico con respecto a esos divorcios, el 90% se habían conocido a través de Facebook, amigos y hermanos, y había sido con personas que habían tenido relaciones antes, exnovios o exparejas o examantes o personas que habían conocido en forma con antelación. Entonces nos damos cuenta, amigos y hermanos, que hay muchas formas, hasta como dice Jesús, que se puede adulterar. Si en nuestros pensamientos y si más en acción hacemos eso, tenemos que saber que estamos fuera de nuestro marco legal y moral, por el cual nosotros no vamos a permitir que la bendición de Dios fluya en nuestros hogares. Hasta que la muerte nos separe. Vea lo que dice ahí. Y qué lindo este versículo. Hasta que la muerte nos separe. Quiero leerles este versículo y quiero resaltar dos cosas importantes. Y ya lo dije. Él respondiendo le dijo, una vez leído que el que los hizo al principio, varón y hembra. Oiga, lo que voy a decir ahora es tanto para el hombre como para la mujer. Eso aplica para los dos, porque hay un machista por ahí y hay varios machistas por ahí que tal vez le van a venir a decir a usted, vea, no, eso dice que es solo para la mujer. El hombre no, el hombre puede hacerse dos, tres, porque recuerda que antes decían varios. Bueno, ya les expliqué a usted, ¿verdad? De por qué es que se dio eso y fue un poco permisivo el asunto. Pero en tiempos de Cristo eso ya no se aplicaba, y menos la barbarie del poligamismo, ahora en estos días en los que tenemos más conocimiento de la palabra de Dios y es más fácil de entender. Ok, así que ya no son, dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No hay absolutamente nada que pueda separar un matrimonio más que la muerte, y la muerte que provenga de Dios. Ok, así que tienen que entender eso, amigos y hermanos, ustedes. Vamos a seguir viendo un tema importantísimo, y aquí es donde la chancha, como dicen nuestros abuelos, le dobló el rabo o el palo se le hizo la comba. Les voy a decir por qué. Porque sí hay personas que se pueden casar, los viudos. Vamos a ver quiénes son esos viudos y qué significa ser viudo y qué dice la Biblia con respecto a los viudos. Los viudos, o quiénes son estos viudos, es la persona, amigos y hermanos, que ha perdido por muerte. Póngame atención de la definición. La persona que ha perdido por muerte al esposo y se encuentra en situación social diferente de soltera que no se ha casado o de casada que está casada. Porque han venido gente a decirme en el transcurso de los años, ay, para mí ese hombre está muerto porque nunca me ayudó, y como nunca apareció, entonces no existe. Así que yo tengo todo de Dios. Yo sé que Dios no se enoja conmigo si yo me hago una pareja. Jamás de los jamases, hermano. Tiene que estar perdido por muerte, que ha perdido a su esposo o esposa por muerte, hasta que la muerte lo separe. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39 nos dice, la mujer casada, y en eso varón y hembra los crió, la mujer o el hombre, chiquito. No me diga como me dijeron, como les estoy diciendo ahora, que eso aplicaba solo para las doñas. No, señor, aplica también para los esposos y para los señores. Y las señoras, y no solamente para uno o el otro. Recuerden, como siempre también lo digo, que el péndulo oscila para los dos lados.
La mujer casada está ligada a su marido por la ley. ¿Cuál ley? La ley divina. La ley divina, porque por los matrimonios civiles no aparecieron hasta 1797. Tienen que entender, ¿me entienden? Ustedes que es por la ley divina. Y ahora también que se incorporó pues la otra ley, porque si fuera solo por esa, entonces dos personas del mismo sexo pueden ser casadas, porque ya hay países que hacen esas barbaridades. Y creo que en el de nosotros andamos por ahí. Aunque me tachen de homofóbico, no va con nuestros principios. Entonces, por la ley divina, mientras él vive, pero si su marido o su esposa muere, póngame atención, queda libre para casarse con quien quiera. Póngame mucha atención lo que sigue, con tal que sea en el Señor. Hermana, con tal que sea en el Señor, hermano y hermano. He visto personas que se les murió el marido, he visto personas que se les murió la esposa, amigos y hermanos, y cuando se dan cuenta a los 8 o 9 meses ya andan con una chiquilla más joven que ellos, que se la encontraron en una fiesta despedida de la empresa o se la encontraron en un bar un día parranda, y cuando se están dando cuenta, hombres cristianos haciéndose parejas con toda la legalidad que tienen de casarse, pero en yugo desigual. Eso tiene una desaprobación divina también. Para que ustedes entiendan que hay un orden divino. Si usted queda viudo, amigo y hermano, puede casarse, pero en el Señor. Busque una persona que sea del conocimiento de Dios, que sea de la familia divina. Cada oveja con su pareja. ¿Me entienden? No es que se lo digo porque he visto muchos casos. Apenas se muere la doña, parece que están diciendo, apenas se muere el esposo, buscan un chiquillo o ahí cualquier incircunciso sin Dios y se hacen pareja de ellos. ¿Y saben qué terminan? Terminan en desgracia. Amigos y hermanos, así que ya sabe, puede casarse mientras sea en el Señor. Así que tenga mucho cuidado. El compromiso termina cuando uno de los cónyuges muere. Ok, 1 Corintios 7, 8 y 9. Vea lo que dice Pablo. Por eso les decía un antes y un después con el matrimonio. Porque antes decía Dios que fue bueno en gran manera lo que hizo Dios, y también dice que fue santificado el matrimonio en el Edén, pero después del pecado, Pablo nos dice, a los solteros y a las viudas, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, porque Pablo era viudo. ¿Cómo que Pablo era viudo? ¿Cómo sabe usted? Ninguna persona podría entrar en un Sanedrín siendo fariseo si no era casado. Era una normativa, tienen que entender, para poder pertenecer al grupo de los fariseos. Y solo por viudez podía seguir siendo. Y recuerden que Pablo adiestraba los pies de Gamaliel, y uno de los más referentes e importantes, de hecho, al que se le dio cartas en Roma y en todo lado para que persiguiera, sacara y de las casas a hombres y mujeres arrastrados y matara a personas. Era un perseguidor, tenía autoridad, era un fariseo de fariseos, como lo dice él también en Timoteo. Así lo dice. Entonces tenemos que entender que él dice, si se pueden quedar como yo, era viudo, tranquilo, célibe, abstenencia, pura vida. Pero si carecen, póngame atención, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. También esa es otra. Un montón de hermanos y hermanas no se casan porque es que recuerdo a mi esposa, porque es que es bueno la familia, pero empiezan a practicar adulterio afuera sin tener y formalizar una relación. Estamos poniendo las cuentas en claras, estamos poniendo las mesas, como dicen los antiguos tíos y abuelos de nosotros, las cartas sobre la mesa en este asunto. Y las barbas en remojo. O sea, tenemos que entender que la Biblia nos dice a nosotros que si usted o yo quedamos solteros, nos podemos casar, pero tiene que ser con un cristiano. Chiquitos y chiquitas, no puede ser con un incircunciso que no tenga años. Ok, dice así, y si no puede, y si se puede quedar solo, mejor quédese solo y sirva al Señor. Y si no puede, amigos y hermanos, mejor cásese, porque tiene un aval. Pero es que conste, porque hay otras formas ahí en las que la Biblia dice que se puede separar, y las vamos a ver en el próximo programa porque me quedan solamente 3-4 minutos. Pero las vamos a ver, amigos, que hay otras formas en las que usted puede separarse, porque si tiene peligro, si tiene eminente peligro, si la persona impía se separa y lo deja, y usted no buscó eso. O sea, la Biblia habla bien claro en Corintios con respecto a eso, y lo vamos a ver. Pero tienen que entender que el que queda viudo es la única forma, entiéndame, en la que usted puede volverse a casar.
Si usted se divorcia por cualquier otra cosa, usted no puede volverse a casar. Y lo vamos a ver con el contexto bíblico, Dios quiere, la próxima semana. ¿Qué pasa con los casados o las casadas? Vea la pregunta. Bueno, ya vimos las viudas. Bueno, ya vimos las que están ahí que se pueden casar. Ahora, los que estamos casados, ¿qué pasa? Vea, 1 Corintios 7. Quiero que se lean, ojalá 1 Corintios todo el 7. En cuanto a las cosas que me escribiste, vean, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Uno y uno. No dice tenga varios, ni tenga queridos, ni tenga nada. Entonces, cásete. Si no se puede abstener, cásete. Ya viene usted y se casó. Entonces sigue diciendo 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, que es la imagen que sigue, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, póngame en atención, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué dice? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Moisés. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Pablo. No, dice el Señor que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Es un mandamiento divino. Usted no puede estarse yendo de la casa porque le da la gana, por lo que le da la gana. Usted no puede estar dejando su hogar botado por lo que quiera. Esas mujeres que corren ante los papás, esos hombres que corren ante las mamás a buscarse, a refugiarse con problemas, eso no tiene ningún aval bíblico. Dice la Biblia que la única forma en la que usted puede dejar a su esposo o a su esposa es por un rato de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración. Así que, amigos y hermanos, dice que a los que están unidos en sagrado matrimonio, el Señor le dice que no puede dejar ni a su mujer ni a su esposa. Y si se separa, vea lo que sigue. Y ahí pongo esas imágenes. Algunos se ponen alegres, como esa muchacha de arriba, pero la misma muchacha con el pelo parado, donde se le dice esto. Y así quedan muchos cuando se les dice así, legal, como está en la Biblia, de amplio, contundo y abierto. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. No dice hágase otro, no dice sepárese y búsquese otro. Si se quiere separar, sepárese, está bien, pero se tiene que quedar sola, mamita, pero se tiene que quedar solo, papito. Y si no, quiere volver a tener pareja, tiene que buscar a su marido, a no ser que este se muera. Entonces ahí sí. Y que el marido no abandone a su mujer. Así que yo creo que hasta aquí estamos quedando casi que claros, ¿verdad? Quiero invitarles a todos para que nos sigan la próxima semana a las 3 de la tarde. La próxima semana vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a todo esto, que ustedes nos puedan seguir a través de las diferentes plataformas que tenemos en la 930 y en el canal de YouTube como Los Enigmas de los Tiempos. Así que ya saben, mi nombre es Freddy Peña. Cualquier consulta al 8662-9553 para servirle las 24 horas 7. Estamos a la orden. Si quiere documentación, si quiere material de referencia, estamos para servirle en Los Enigmas de los Tiempos. Que Dios me les bendiga. Continuamos la próxima semana con el tema.